están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Samira y el día de hoy vamos a realizar una remodelación en el hogar. Vamos a realizar un nuevo mueble para el recibidor. La remodelación pasada que hicimos fue el mueble del televisor, que lo hicimos todos nosotros mismos con materiales reciclados y de manera súper económica. Y este mueble no va a ser la excepción. Así que bueno, les enseño. La verdad es que tenemos varios días o semanas trabajando en este mueble porque lo hemos hecho de poco a poco, como quien dice, sin prisa. Varias semanas atrás, Adrián David trajo las tablas y empezó a trabajar en ellas y ese clip se lo dejo a continuación. En este punto estábamos realizando pruebas, de verdad no sabíamos bien lo que queríamos. Hice varios planos en Canva, también busqué muchísimo en Pinterest y nos decidimos por este diseño. Mucho más tarde. Muchos días después, ya que habíamos terminado la remodelación del televisor, retomamos otra vez el proyecto del recibidor y bueno, Adrián David trajo las tablas porque después de tantos diseños que yo hice en Canva viendo qué diseño convenía mejor por nuestro espacio, cuál combinaba, tomamos la decisión en conjunto, ya que los dos vivimos aquí, de que este era el mejor, no una repisa, porque pensamos en colocar solo una repisa, pero la repisa siento que se iba a ver rara, así que para que tuviera estructura y en un futuro lo podamos utilizar para colocar los zapatos, decidimos que fuera así, con estas tablas. Ahora, el color todavía no estamos seguros. Cuando terminemos el mueble quiero que lo vean y me digan su opinión. Pero bueno, ya Adrián David estaba marcando aquí los agujeros para colocar los tornillos y sujetar nuestro mueble recibidor. Aquí estaba haciendo las pruebas de cómo van, tuvo que colocarle esta estructura para poderla sujetar mejor, para que tenga mejor soporte. Y bueno, tampoco es que yo le pienso colocar mucho peso a ese mueble, pero bueno, es mejor prevenir que lamentar, como quien dice. Así que ahí estaba midiendo y bueno, se va viendo muy bien, gente, pero todavía le falta. Ahora les voy a enseñar cómo luce actualmente esta área. Como pueden ver, se ve muy vacía. De verdad que esta sala, como pueden ver, es bien ancha y siento que ahí como que le faltaba algo, ¿saben? Un recibidor, justamente. Y bueno, nuestra sala luce de esta manera. De este lado se podría ver como que está ahí bien, pero si nos colocamos de este lado, como pueden ver, miren todo el espacio que está ahí libre. Así que bueno, lo que vamos a hacer es un mueble. Miren, yo saqué la idea de Pinterest, les voy a dejar la referencia por aquí, que pueda llenar esta pared y bueno, sea funcional también, que nos sirva cuando lleguemos. Más adelante me gustaría implementar lo de los zapatos, que se dejan los zapatos en la entrada, así que ese recibidor también sería para eso. Y bueno, ahí están las tablas, ya Adrián David las lijó y ahora va a empezar a armarlas. Les enseño. No les enseñamos cuando Adrián David lijó las tablas porque para que no se hiciera el tierrero aquí en el apartamento, él lo hizo abajo en el estacionamiento. Pero bueno, no tiene ciencia, señores, lo hizo a mano, a la antigua. Lijó esas tablas a la antigua y bueno, sacó brazo. Hubo un día en la noche que le dolía el brazo de tanto que lijó, pero bueno. Ay, ahí también se ve bonito, ¿viste? ¿Dónde tú lo ves más bonito, ahí o allá? Me pareció que se veía muy lindo en esa pared, pero bueno, Adrián David me dio la siguiente respuesta. Se ve como muy forzado el ambiente. Y hay como un espacio. Y aquí cuando vayamos a colocar el espejo, entonces vamos a tener interruptores. Y bueno, me pareció que tenía muchísimo sentido lo que dijo él, porque es verdad, en un futuro cuando vayamos a colocar el espejo, si lo dejamos en esta pared, el recibidor, nos va a interferir el interruptor. Esta pared es mucho más pequeña que la que está al lado de la puerta principal. Aparte, el recibidor tiene que estar en la puerta principal, vamos a estar claros. Nos estábamos fijando siempre que todo estuviera a nivel y bueno, él tenía que colocarle una estructura aquí abajo al recibidor para que estuviera
mejor soporte, y yo le aconsejé a Adrián que mejor la colocara a la altura de nuestro rodapié, y así cuando veamos el recibidor nada más va a haber un corte visual que va a ser el mismo de la altura del rodapié y no hay tantos cortes, porque si colocaba la tabla más arriba siento que se iba a ver raro. Así que por eso está midiendo para colocar esta tablita de estructura justo a la altura de nuestro rodapié. Y la verdad yo estaba bien emocionada de hacer este mueble, porque siento que cada día hacemos que nuestro hogar se sienta eso, un hogar, con nuestro estilo, nuestras cosas que nos gustan. ¿Saben lo lindo que es meterse en Pinterest, elegir un mueble y decir, yo quiero ese? Y Adrián David, ay sí, yo te lo hago. A mí me encanta eso de él. Y bueno, de verdad que es una bendición que él sepa hacer estas cosas también. Es trabajo en equipo, como les comenté. Yo hice una búsqueda fuerte en Pinterest, en internet, buscando qué nos convenía más con nuestro estilo del apartamento, porque todo lo que uno ve en Pinterest no le pega al apartamento de uno o a la casa de uno, hay que estar claro. Así que bueno, de tanto buscar sentí que era el que combinaba más con los muebles que ya teníamos y con nuestro estilo, nuestro gusto. Pero bueno, yo estoy abierta a que ustedes me digan sus sugerencias, qué les parece de este tono. ¿Lo dejamos así de color madera o lo pintamos? Porque Adrián me dijo que lo podíamos pintar de negro o de blanco, que yo decidiera, o lo forrábamos así como forramos el mueble del televisor. Pero la verdad, así de madera a mí por los momentos me está gustando. No sé, déjenme saber su opinión en los comentarios. Aquí lo que Adrián David está haciendo es abriendo ahora los agujeros de esa nueva tablita que les dije que tiene que colocar abajo para que tenga mejor estructura. Así que bueno, ahí lo está haciendo. Como pueden ver, esa tablita solo va a ocupar la mitad del mueble. Yo le dije que lo hiciera así para que no se viera tan pesado en la parte de abajo. Así que bueno, siento que así se va a ver bien. Díganme de todas maneras ustedes qué piensan. Y bueno, menos mal él va haciendo y va barriendo. Porque trabajo organizado por lo menos el hombre. Y miren, ahora sí ya va a empezar a armar y a colocar los tornillos. Mientras él hacía eso, yo me di cuenta que afuera había un ruido grandísimo, una canción. Así que me asomé y era una gente, señores, que estaba amanecida. Yo vivo en una isla y entonces vean lo que hizo Adrián David. Me empezó a grabar y yo no me di cuenta. Y yo estaba viendo el chisme por la ventana, señores. Yo estaba gran distraída. Y aquí me di cuenta. ¿Por qué tú me estás grabando a mí? Y aquí les dejo el video que me hizo el estúpido ese. Amigos, bienvenidos al resumen informativo de Noticiero Venevisión. Y ahora sí retomamos a nuestro proyecto. Y bueno, como les comenté, él ya aquí está armando, colocándole los tornillos, sujetando para ya terminar nuestro recibidor. Obviamente todavía le falta tapar los agujeros y pintarlo, pero como todavía no sabemos qué hacer, si dejar la madera así natural y echarle un barniz o pintarlo, todavía no lo vamos a hacer. Vamos a darlo un tiempito ahí mientras decidimos, mientras ustedes me dan las sugerencias. Y bueno, ustedes estarán pensando, bueno, este mueble es muy bonito, pero con el espejo, porque así fue que les enseñé la foto de Pinterest y tienen totalmente la razón, pero por los momentos nosotros no tenemos el espejo. Voy a estar pendiente de buscarlo y cuando lo consiga a un precio maravilloso y tal como lo quiero, bueno, lo compraremos, pero por los momentos vamos a dejar el mueble así tal cual. La verdad es que siento que se ve súper bien, así también sin espejo. También hay personas que lo colocan con cuadro, pero sí me gustaría que fuera espejo porque es un recibidor, o sea, te ves antes de salir y me parece que esa es la función, ¿no? Pero bueno, yo voy a estar pendiente de cazar una oferta de espejo y cuando la case, señores, yo les avisaré. Miren cómo quedó.
todavía le faltan muchos detalles, pero en este video lo vamos a dejar hasta aquí. Tenemos que aplicarle el sellador. El sellador que tenemos da un toque como amarillento, coloca la madera mucho más oscura como colocó aquella. Entonces vamos a buscar comprar otro. Y también falta tapar los agujeritos con el resanador de madera, que ese tampoco lo tenemos en este momento. Así que por los momentos lo vamos a dejar así. Para que no esté en el medio, lo vamos a colocar en el sitio y vamos a ver qué más le coloco encima para que no se vea ahí tan insípido. Les enseño. Y miren cómo se ve, de verdad que a mí me encanta cómo quedó el recibidor en esa pared. Díganme ustedes qué les parece. Pero bueno, me di cuenta que la pared estaba súper sucia, señores. El video no le hace justicia, tenía como tierrita, polvito, ¿saben? Sucieza de pared. Y bueno, tenía algunas manchitas, pero lo bueno es que esa pared es brillo de seda, esa pintura. Así que bueno, aquí me ven, yo le apliqué mi mezcla que hacemos de Fabuloso con vinagre y un poquito de agua. Y con eso le tallé muy bien en las manchitas y gracias a Dios todo se le quitó y quedó limpiecita, pero sí estaba bien mugrosa. El video no le hace justicia lo mugrosa que estaba la pared, pero bueno, lo que estaba más sucio era el rodapié, así que me puse a limpiarlo muy bien. Ustedes saben que ahí se acumula la tierra y todo lo demás. Y también me di cuenta que la puerta, señores, estaba súper sucia, sobre todo donde se abre y se cierra, ¿saben? O sea, el roce, ya saben, de las manos. Así que también decidí limpiar muy bien esta puerta de la misma manera que limpiamos la pared con el Fabuloso y el trapito. Vean, esparzo ahí el líquido y le voy dando muy bien. Mientras yo estaba aquí limpiandito, Adrián David estaba haciendo almuerzo, por eso lo ven que está él ahí en la cocina. Y bueno, yo de verdad estaba súper enfocada en que todo me quedara impecable. La verdad es que cómo descuidamos las paredes, y bueno, me incluyo. Señores, las paredes hay que limpiarlas. Y si tu pintura es de caucho, o sea que no es de brillo de seda, no pasa nada. Con un trapito seco puedes pasarle también para quitar la tierra y el polvo que se acumula, porque de verdad sí es muchísimo. No sé cuánto tiempo tenía sin limpiar esa pared, creo que 4 meses, 5 meses, 6 meses, no estoy segura. Pero me quedé sorprendida del tierrero que se acumula y lo peor es que en video no se aprecia, así que bueno. Ya que terminamos con esa área, ahora sí vamos a empezar a organizar la sala, porque ay, muy lindo el recibidor, pero la casa es un chiquero, miren. Así que bueno, me puse a recoger el sofá. Ustedes saben que yo primero doblo la sabanita con que nos arropamos, sacudo muy bien todo. Y una vez organizado nuestro sofá, ahora sí vamos a pasar a decorar el recibidor, porque obviamente así se ve muy vacío, se ve muy X. Así que bueno, pensé en colocarle este libro falso que hicimos en videos pasados. Lo hicimos aquí en el canal, es súper fácil y económico, también con materiales reciclados. Y bueno, aquí lo estoy colocando. Me parece que se ve súper lindo ahí, pero ustedes de todas maneras díganme su opinión. Estoy abierta a recibir ideas, no me creo la experta en decoración. Y miren, lo bueno de este libro falso es que mantenemos todos los controles ahí guardaditos y no está el reguero en la casa. Y bueno, también decidí colocar mi journal aquí. Yo trato de escribir en este libro todos los días. Escribo agradecimiento porque agradezco el día de hoy, qué haría maravilloso el día de hoy, qué agradezco en la noche, qué aprendí ese día. Y bueno, diariamente intento llenarlo y me gusta tener este diario a la mano, así que me pareció que se veía bien ahí, aunque después lo quité, porque ustedes saben cómo somos nosotras decorando. Ponemos, quitamos y ya después nos decidimos. Ahí lo estoy colocando, pero creo que al final lo quité. Y bueno, también decidí colocar esta plantita, que miren qué bella. Esta es la plantita que estaba encima de la lavadora, pero les confieso que miren lo grande que está. Se puso demasiado grande y la que tengo afuera también, así que le saqué hijitos a ambas. Y hice otra matita mucho más pequeña para esa área de la lavadora y decidí colocar esta más grande aquí, ya que aquí sí está el espacio y está mucho más cómoda. Y bueno, miren, aquí en la lavadora, para que vean, coloqué
los hijitos que había sacado de la mata anterior. No les enseñé cuando saqué los hijitos porque lo hice como que sin pensarlo, pero miren, coloqué todos los hijitos aquí con agua para esperar que le salga raíz, y después que le salga raíz sí la vamos a plantar. Pero miren que se ve muy linda también. Y miren cómo quedó el recibidor. Ay, la verdad es que yo lo estoy amando como va. Como les comenté, todavía falta colocarle como un espejo ahí arriba o un cuadro, pero bueno, todavía no lo tenemos, no pasa nada, señores, vamos bien, que es lo importante. Poco a poco. Y miren, aquí en el área de televisión, ustedes me han comentado que tengo que quitarle el plástico al televisor. Y sí, señores, nosotros siempre pensamos que lo íbamos a hacer, pero como íbamos a hacer lo de las luces, no lo quitamos al principio. Después hicimos lo de las luces y ese día estábamos apurados, cansados y ni nos acordamos de quitar ese plástico. Y bueno, yo estaba pensando que cuando quitara el plástico, bueno, les quería grabar y enseñar. Así que estaba pendiente de hacerlo, y como estaba aquí limpiandito la sala para que vieran el recibidor bonito, dije, es el momento de quitar este plástico. Así que ahí me ven y ahí empecé. Miren, de verdad que estaba súper pegado a la pantalla, pero hay un antes y un después. Miren cómo se ve la pantalla toda brillante y sin el plástico se ve como más mate. Ay, me encantó, se ve súper linda. Y cuando está prendido el televisor, todo se ve más clarito, más brillante, más hermoso. Así que 10 de 10 quitar el plástico. Como les comenté, nunca pensé dejarle el plástico, sino que simplemente, como sabíamos que teníamos que volver a bajar el televisor para colocar las luces, no lo habíamos hecho, pero bueno, ya que lo hicimos, ya está listo. Miren, el journal al final lo coloqué aquí y esta decoración la coloqué así. Intenté variar las cosas, pero no, el portarretrato me gusta más de ese lado. Miren, me han comentado que no les gusta el portarretrato ahí en ese mueble, que portarretrato es para mesita de noche, que eso ahí se ve Nietzsche, prácticamente me lo dijeron así. Pero bueno, señores, son los gustos de cada quien y también hay que respetarlo. A nosotros nos gusta tener ese portarretrato ahí, así que ahí lo vamos a dejar. Cada quien coloca en su casa lo que quiera, ¿verdad? Y hay que respetarlo. Es una foto de nosotros. Yo no siento que se vea tan fea. De todas maneras, díganme ustedes, si la mayoría de las personas me dicen, quítese portarretrato, eso no va, y yo lo coloco en otra parte. Ay, pero de verdad yo no siento que se vea tan mal, no sé, díganme ustedes. Y bueno, así que miren qué espectacular. Ay, yo estoy muy feliz con mi área de recibidor y con mi área de televisión. Siento que todo combina muy bien. De verdad que 10 de 10 a esta nueva remodelación que hicimos. Y bueno, para relajarnos decidimos ya prender una velita y disfrutar de nuestro hogar. Miren, esta vela huele divinísimo y la compramos súper barata, en $4 en Ilawi, a las personas que vivan en Venezuela, en la isla de Margarita. Y este encendedor de velas me lo envió Temu, miren lo bueno que es. Y bueno, amigos, si llegaste hasta el final del video, sabes que lo aprecio muchísimo. Estoy súper feliz porque recientemente llegamos a los 4,000 suscriptores y eso me tiene súper contenta. De verdad estoy muy agradecida por cada una de ustedes, por el apoyo que me dan, por los comentarios que me dejan. Yo los leo absolutamente todos, los respondo todos, me tomo el tiempo de hacerlo porque me encanta. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por ver, por estar aquí, por comentar, por ayudarme. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.